Buenas noches, los saludo. Hoy vamos a empezar nuestro live de reanimación en paciente COVID. Tenemos una invitada muy especial que vamos a esperar pues para presentarla. Vamos a dar unos minutos para que se vaya conectando toda la audiencia, todos los que han estado pendientes de estos módulos en cuanto a COVID.studio. Entonces, por favor, si me escuchan bien, háganme un dedito arriba, y si ven la imagen bien, también igualmente dedito arriba, ¿sí? Entonces vamos a ver, no sé, Parome, Martín Burbano, bueno, si me dicen que el audio y el sonido está muy bien. Quiero saber pues los que se van conectando desde dónde están recibiendo esta señal. Entonces, para que nos vayan saludando y nos vayan diciendo desde dónde hoy están conectados. Bueno, aquí veo a Andrés, que es médico de mi unidad de cuidado intensivo. Andrés. A Juan lo saludo, a Antonio, a Valentina. Muchas gracias por acompañarnos en este live, en esta noche de martes. Este horario tan harto, no mentiras, harto no, es un buen horario. Yo sé que muchos tienen muchos compromisos, muchas actividades, que estos días han sido de preparación y de trabajo arduo también, pero ese es un horario ya que para muchos ya es un poco más relajado, más tranquilo. Los que tienen niños probablemente ya estén durmiendo y descansando, como lo hacen los míos. Bueno, aquí nos dicen desde Arauca, que bueno, de Bogotá, Leticia, Brasil, Bogotá, Santa Marta, Alicante, Juan David desde Medellín, Cartagena, Víctor es residente de urgencias, muy juicioso, no se pierde un solo live. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos todas estas noches. Desde León, Guanajuato, México, vea pues, desde Ecuador, Tunja, tenemos público desde muchas partes del mundo. Qué alegría. Bueno, vamos a ir viendo si ya tenemos a nuestra invitada por aquí. Vamos a ver, sí, muy bien, ya está nuestra invitada. Ya dimos 2 minuticos para nuestra audiencia. Vamos en 367 participantes. Vamos a ver si ya tenemos a la doctora Diana Montes con nosotros. Vamos a dar unos minuticos para que se enlacen las dos cuentas. Anoche pues tuvimos un live de gases arteriales, un live que nos aportó bastante. El doctor Isaías Garcerán se lució en su exposición de gases. Definitivamente nos pudo transmitir un concepto con bastante claridad. Esperamos pues que hoy no va a ser una charla magistral, sino que vamos a hacer una especie de conversatorio. La doctora Diana no se ha podido conectar. Vamos a tratar de enlazarla nuevamente. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a esperar, darle unos minuticos. Tenemos a Mente Deportiva, anestesiólogo, muy juicioso, muy activo también en las redes sociales. Bueno, y aquí tenemos a la doctora Diana Montes. Hola, ¿Me hola, ¿cómo permiten? están? Muy bien, Diana, pues aquí le tengo la... Tuve una llamada entrante ahí. Bueno, la doctora Diana Montes es médica de la unidad de cuidado intensivo de la clínica San Marcel, es médica de la Universidad de Manizales, es compañera, yo también soy egresado de la Universidad de Manizales, es instructora en reanimación y simulación clínica de Vital Care, hizo estudios también en simulación en Harvard. La doctora Diana tiene amplia experiencia en reanimación. Somos compañeros del grupo de reanimación de la Universidad de Manizales. Hemos compartido un par de cursos y por eso tomé la iniciativa de invitarla, porque es una persona que yo sé que al menos en Manizales y en Pereira y en Armenia ha capacitado a muchos médicos. Entonces tiene la experiencia y la pertinencia para hoy podernos hablar de reanimación. Entonces, Diana, no sé, haga un poquito, un pequeño resumen
de su currículum. Cuéntenos más o menos qué ha hecho en este tiempo, a Bueno, qué se ha dedicado. bueno, pues ¿qué te cuento? Yo pienso que más que resumir como un currículo, esto es como una historia que vamos abarcando nosotros como médicos según el área que nos gusta. Yo pues soy una apasionada del cuidado intensivo y en el entrenamiento del cuidado intensivo, eh, pues digamos que uno se encuentra con personas que lo inspiran grandemente, con maestros que son maestros para toda la vida que lo inspiran grandemente. Y creo que, bueno, ahí surgió como la pasión por la reanimación y por la simulación clínica, sobre todo porque detrás de todo esto, pues hay una estrategia y un modelo mental que circunda a cada ser humano del por qué hacemos las cosas como Ujú. las hacemos. Entonces, esa ha sido como una pasión constante durante los últimos años, pues me he desempeñado en servicios de cuidado crítico, en simulación clínica, antes en Vital Care, Centro de Simulación Clínica en Armenia y ahora pues con la Universidad de Manizales. Bueno, y esa ha sido como la historia, más o menos de mi carrera, casi todo alrededor del cuidado intensivo y de la reanimación y la educación médica. ¿Usted se acuerda en qué momento y dónde nos conocimos? ¿En qué momento y dónde nos conocimos? Yo no estoy muy segura. Yo creería que en la universidad, cuando yo llegué a trabajar en la universidad, creo que ahí fue donde nos conocimos. No estoy segura si nos habíamos conocido No, antes. en un curso de reanimación, por allá hace mucho tiempo también en la Ah, Universidad de ok. Manizales. Ah, ok, sí, sí. ¿Era usted Pero en el estudiante? mío, cuando yo era Sí, estudiante. claro. Pues ya pasé Usted- mucho tiempo. Y en Eso fue ese hace momento yo me acuerdo que usted me dijo que iba a ser cirujana cardiovascular o hemodinamista, no sé, pero siempre estuvo muy afín al cuidado cardiovascular. ¿Si era así o tengo yo el Sí, concepto? realmente lo que me gustaba era la anestesiología cardiovascular. Eso me apasionaba cuando estaba en la universidad, aunque tuve un pedazo de mi carrera en donde quise ser internista, pero realmente me gustaba mucho el tema cardiovascular desde la perspectiva de la anestesia, pero tempranamente empecé en el cuidado intensivo cuando yo me fui a hacer mi año de internado en Armenia, hice mi área de profundización en cuidado intensivo y creo que ese fue un paso, digamos, en esta historia. Y luego cuando empecé en Vital Care, que sin duda alguna es un lugar donde uno se inspira mucho como médico si le gusta la educación médica y la simulación clínica, pues allá me terminé de enamorar del cuidado intensivo al lado del doctor Diego Andrés Díaz. Y bueno, de ahí en adelante ya el resto de los entrenamientos que vinieron, pues solamente pretendieron como reforzar esa área en la que me estaba desempeñando y esa ha sido como mi premisa de vida. Si tú estás en un lugar en donde vas a estar expuesto a determinadas cosas, entrénate bien en eso, entrénate bien. Indudablemente, esto es una pasión. Lo que es reanimación y el cuidado intensivo se hace es de corazón y se hace definitivamente con mucho amor. Y definitivamente las personas que eligen esta rama pues tienen esa característica, ¿cierto? Son Así es, apasionados y dentro de su concepto pues nos volvemos intensos e intensivistas, ¿cierto? un poquito. Eh, el doctor Diego Díaz, pues ha sido maestro de muchos, ¿cierto? Mentor de muchos y ha inspirado a muchas personas. Hoy le damos un agradecimiento a él. Fue compañero mío de Infinito. residencia y yo sé que Diana lo mantiene en muy buen concepto, como muchas Así personas es. lo tenemos. Diana, pues empecemos en materia. Ya han pasado 8 minutos. El tiempo es limitado, así que arranquemos, pues. De una. Entonces, yo he preparado algunas preguntas que quiero hacerle en cuanto a soporte vital básico y avanzado para ir Ujú. haciéndolo como a manera de conversatorio, ¿sí? Entonces, Perfecto. actualmente lo que más nos preocupa es el tema ético, ¿cierto? Estamos viendo que en muchos países del mundo inclusive están haciendo una cosa que se llama medicina de guerra, ¿cierto? En medicina de guerra se está limitando mucho el acceso a las unidades de cuidado intensivo y el acceso a ventiladores y obviamente la pertinencia en reanimación. Actualmente ha cambiado algo en cuanto a las guías, ¿qué vemos en cuanto a la parte ética? Empecemos con Mm, eso que es fundamental. Bueno, yo creería que lo que ha cambiado en términos de reanimación, nosotros antes de reanimar a un paciente siempre nos hemos hecho esa pregunta, realmente, ¿el paciente es reanimable o no? De hecho,
en las entregas de turno y en los análisis que nosotros vamos haciendo dentro de la evolución de los pacientes antes de todo esto, siempre hacíamos ese análisis, incluso los pacientes en aquellos que no veíamos un pronóstico de reanimación en caso de que ellos presentaran una parada cardiorrespiratoria, ya íbamos analizando desde todas las perspectivas si ese paciente iba a ser reanimable o no. Entonces yo creo que en ese sentido esto no ha cambiado. ¿En qué cambia ahora de manera puntual? En que la guía es muy clara y digamos las directrices que hay ahora son muy claras en evaluar el riesgo y el beneficio del paciente. Y si bien no tenemos todavía estudios que nos permitan concluir si los pacientes sí son o no son reanimables, porque los estudios que se han hecho han sido de uno solo centro, con pocos pacientes, todavía falta mucha evidencia para poder determinar esto. Creeríamos que sí es razonable pensar que los pacientes con COVID-19 pues van a tener un peor desenlace en una reanimación que un paciente sano o un paciente que no tenga COVID-19. Sano no, porque pues si entra en paro es porque está en una condición crítica, pero esto ya le impone una carga adicional. Entonces creo que desde ese punto quizá no haya cambiado mucho, solo cambia en eso. Sí, digamos que el paciente con COVID-19, especialmente el paciente más crítico de esta enfermedad, que es el paciente que desarrolla una neumonía multilobar o un SRA, ¿cierto? Habitualmente la causa del paro en este tipo de pacientes, en la mayoría de los casos, es la hipoxemia. Los pacientes que evolucionan un SRA y un SRA refractario, ¿cierto? Esos pacientes, el nivel de hipoxemia es tan grave y tan crítico que a pesar de la ventilación mecánica, con todos los parámetros a tope, no logramos suplir las necesidades metabólicas de oxígeno y el Así es. paciente. Acuérdense que ayer habíamos hablado para todos que había una diferencia entre hipoxemia e hipoxia, ¿sí? Hipoxemia es que baja el nivel de oxígeno circulante en la sangre. Hipoxia es la manifestación de una hipoxemia marcada en el tejido, ¿cierto? Entonces la hipoxia lleva a un metabolismo anaerobio celular, ¿cierto? Y a que el paciente rápidamente progrese a un estado de disfunción orgánica múltiple. Entonces uno lo que va viendo es después de la hipoxemia la disfunción orgánica múltiple y muy probablemente ese paciente si hace paro es un paciente que no va a salir con las medidas de reanimación. Ese es el Así es. paciente que uno espera por la evolución y que indudablemente no es reanimable, ¿cierto? Así Pero es. hay un grupo de pacientes que se presenta sin factores de riesgo, sin unos antecedentes de importancia y también hace colapso cardiocirculatorio. El paciente que hace paro antes nos manifiesta algún signo, Diana, o sea, el paciente que entra en un colapso cardiocirculatorio antes puede avisar, tempranamente podemos detectar nosotros que un paciente puede cursar con un shock circulatorio y un paro cardiocirculatorio. Claro que sí, de manera intrahospitalaria esto se puede anticipar. De hecho, por eso es por eso es el principal eslabón de la cadena de la reanimación, que es la observación y la prevención. Claro que pueden darlo. Ya estarán en otro lado los pacientes que presentan arritmias súbitas, taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares, impulso y hacen paradas cardiorrespiratorias sin ninguna anticipación. Sin embargo, hay estudios que dicen que es posible, si uno tuviera una monitorización continua, hubiera sido posible quizá detectar un paciente que venía haciendo ectopias ventriculares, extrasístoles, etcétera. Esos son como ese otro grupo de pacientes. Y para precisar eso que tú estás diciendo, Oscar, yo creería que ese paciente que está deteriorado en SDRA, hipoxémico, pues es un paciente que le da a uno como médico un tiempo de ir pensando si ese paciente va a ser o no va a ser reanimable. Incluso yo creo que para la decisión de la reanimación en las unidades de cuidado intensivo la tenemos un poco más fácil. Conocemos bien el paciente, tenemos exámenes Ujú. al día, imágenes al día, ecografía a la cabecera del paciente, muchísimas cosas y muchísimos recursos que nos permiten incluso tomar decisiones, digamos, mucho más precisas en cuanto a decidir reanimar o no, o en cuanto a tener un dato más objetivo acerca del pronóstico y la mortalidad de ese, por ejemplo, los primeros niveles de atención. Creo que es ahí en donde está realmente el reto de la reanimación en COVID, porque son ellos quienes lo tienen más complicado, porque puede o no
usted podría o no determinar si el paciente tiene o no tiene causas pulmonares o extrapulmonares. Podría ser una anafilaxia, podría ser una falla respiratoria por una crisis asmática, podrían ser muchísimas cosas. Y es ahí en donde entra la parte completa de la reanimación en COVID y lo que ha cambiado con respecto a lo que hacíamos antes. Bueno, yo voy a ir haciendo dos cosas. Bueno, hay muchas preguntas de nuestra audiencia. Vamos a ir hablando simultáneamente. Van a ver ustedes que en ocasiones voy a desviar los ojos, pero es precisamente anotando las preguntas más relevantes que voy viendo, porque muchos ponen caritas y muñequitos y nos van subiendo las preguntas. Entonces, preguntas relevantes se nos van a pasar. Ese punto es muy importante, ¿cierto? Digamos que nosotros, como lo menciona Diana, nosotros en la unidad de cuidado intensivo la tenemos algo más fácil, porque habitualmente tenemos el paciente monitorizado, tenemos los exámenes al día, conocemos los antecedentes del paciente y habitualmente ya le hemos aplicado alguna escala de riesgo y sabemos pues que estos pacientes van a progresar a una patología de disfunción orgánica o van a hacer un colapso cardiocirculatorio, ¿sí? Esto indudablemente. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo tenemos un concepto que más o menos el 80% de los pacientes que hacen colapso cardiocirculatorio avisan antes, ¿cierto? Avisar antes es que se ponen acidóticos, hacen hiperlactatemia, se les cae la presión, o sea, dan un síntoma antes, ¿sí? Pero digamos donde no tienen los pacientes bajo monitoreo en un primer nivel, uno puede detectar precozmente un paciente que puede evolucionar a un colapso cardiocirculatorio. Claro que sí, Pongámonos en yo el siempre primer nivel, nos vamos pongámonos a poner en el en primer Arauca. nivel. Yo creería que es el contexto de un paciente en el que desde la anamnesis nosotros ya podemos prever si el paciente tiene, pues digamos, un riesgo de deteriorarse. Para eso hay escalas que aún sin necesidad de muchísimos exámenes podemos aplicarle al paciente y definir el riesgo que el paciente tiene de complicarse. Siempre he sido una defensora de evaluar a la cabecera del paciente la condición clínica del paciente, es decir, esos pacientes que nosotros vemos que no nos cuadran, que no nos gustan, que no vienen evolucionando bien, son pacientes que requieren por parte del médico una atención diferente a la que puedan tener otros pacientes que no tengan ese riesgo. Y es evaluar hora a hora cómo está la evaluación, cómo está la evolución del paciente. Para nosotros tenemos criterios muy claros. Bueno, la oxigenación mejora, el gasto cardíaco mejora, el paciente está orinando o no está orinando, se quedó en diuresis. Esos son datos que son datos básicos y que no necesitamos una cantidad de monitoreo para ir determinando que quizás esas variables fisiológicas medibles, que son muy importantes, pues no vienen evolucionando de la manera en la que nosotros esperaríamos. Entonces, esos pacientes claramente, si bien en el primer nivel la mayoría son pacientes que traen, no conocemos información, malos informantes, no sabemos mucho, pues ese escenario del paciente que ya tenemos ahí es un paciente susceptible de vigilar y de pronto anticiparse a la parada cardíaca. Obviamente habrá un gran porcentaje de pacientes en los que nosotros no podremos hacer eso. Ahí complementando esto, hace muchos años, yo me acuerdo que se hablaban de los marcadores de perfusión clínicos. Y esos marcadores de perfusión clínicos cayeron en desuso, porque la tecnología, el monitoreo pico, el Swan-Ganz, la variabilidad de la presión de pulso, bueno, todo lo que tenemos en las unidades de cuidado intensivo para monitorizar los pacientes, hizo que la clínica fuera reemplazada por la tecnología. Pero en los últimos años, en el último año, se ha visto nuevamente que estos marcadores clínicos de perfusión han cobrado muchísima relevancia, ¿sí? Y uno de esos marcadores es la temperatura y otro es el llenado capilar, ¿sí? Así es. Entonces uno en primer nivel podría monitorizar clínicamente a un paciente con estos dos marcadores, temperatura y llenado capilar. Son dos marcadores pronósticos también y que indican que definitivamente el paciente puede progresar a una complicación. Entonces es un paciente que debemos ponerle mucha atención, el paciente frío y el paciente con llenado capilar lento en primer nivel, ¿sí? Así es. Bueno, aquí nos hacen una pregunta importante que también debemos tener en cuenta. Bueno, no pudimos detectar tempranamente ese paciente que iba a hacer un colapso cardiocirculatorio y hizo paro,
¿cierto? Tiene diagnóstico de COVID. Nos preguntan cuánto tiempo lo debemos reanimar ese paciente. Bueno, ¿cuánto tiempo debemos reanimar? Yo que pensaría que antes de cuánto tiempo podemos reanimar ese paciente, habría que hablar si ese personal que va a atender ese paciente tiene las garantías en cuanto a elementos de protección personal, porque eso Primero, también cuenta primero. mucho. Antes, y yo creo que esta crisis y esta pandemia nos va a hacer mucho mejores. Porque yo siempre he pensado, siempre hemos pensado ahora que ahora está lo grave, que el personal médico se está exponiendo apenas ahora, pero cuántas meningitis hemos intubado, que no sabíamos que era meningitis, cuántas enfermedades virales más graves, cuántas TBCs multidrogoresistentes hemos intubado y finalmente pues siempre lo hemos hecho de esta forma. Ahora digamos que esto nos hace hacer un poquito más de conciencia de la situación y actuar mejor. Entonces, antes de definir como cuánto tiempo reanimo el paciente, es que lo primero es que ese equipo que va a tratar al paciente, primero debe estar entrenado, que yo creo que la dinámica de la pandemia en Colombia y como se ha dado nos ha permitido entrenarnos y quizás sin una aglomeración de pacientes muy grande, ir pensando en cuál es el peor de los escenarios y prepararnos para eso. Saber si tienen todo el equipo de protección completa para poder reanimar ese paciente y si cuentan con todos los recursos. Porque finalmente si yo estoy con un paciente en esta condición, muy lejos, no tengo ambulancia para llevármelo o no tengo todos los recursos para hacerlo, pues igual va a ser fútil, no va a ser una reanimación exitosa ni van a ser maniobras que sean beneficiosas para el paciente y por el contrario sí pueden ser muy riesgosas en términos de exposición para el personal. Aquí debemos recalcar un concepto muy importante, que es en pandemia no hay emergencias, ¿sí? Ujú. Estamos ante una situación que ha mostrado que no es tan inocua como nos lo habían querido hacer entender en los primeros meses, ¿cierto? Así Que era es. simplemente una gripa. Ujú. Estamos ya viendo que la realidad es distinta. Y es una patología que ha cobrado la vida ya de colegas y en Colombia pues ya tenemos 2 médicos que fallecieron, un conductor inclusive de ambulancia que falleció, ¿cierto? Ujú. Entonces indudablemente esto nos hace cuestionar y no contrastar con el dilema ético, porque afortunadamente alguien ahorita hacía esta pregunta, que si ya hay alguna guía para apoyarnos en cuanto a la ética, sí la hay. Está el Sí. Consenso Colombiano de Cuidado Intensivo que salió hace aproximadamente una semana, donde nos dan pautas para apoyarnos en cuanto al dilema ético. Ujú. Están las guías internacionales donde habla que primero es su bioseguridad y su protección, ¿cierto? Y está el otro concepto, de si el paro es presenciado o no presenciado. Indudablemente, si es un paro no presenciado, pues cualquier maniobra de reanimación en un primer nivel va a ser fútil. Acordémonos pues que para que un paciente tenga una reanimación exitosa se necesita más que compresiones torácicas, aunque las Así compresiones es. torácicas son el pilar de la reanimación, pero se necesitan unos cuidados por reanimación. El paciente que sale a un ritmo de perfusión es un paciente que queda con una severa inestabilidad hemodinámica y que necesita un soporte rápido cardiovascular y una unidad de cuidado intensivo. Si estamos muy Ujú. lejos, pues muy probablemente estos pacientes no van a sobrevivir al estado post-reanimación, ¿sí? Entonces siempre hay Ujú. que evaluar esa situación, ¿sí? En qué Así nivel es. estamos, qué estrategias tenemos para saber si definitivamente avanzamos o no avanzamos. Ahora, esos Diana, procesos de sí, reanimación ahora no son decisiones que solamente tome el gremio médico. Pienso que eso debe ser evaluado y se está siendo evaluado en conjunto, tanto como con el personal de atención, por ejemplo, prehospitalaria, en los lugares en donde son ellos quienes traen los pacientes, los departamentos de emergencia, de atención del riesgo, los grupos de cuidado intensivo, de urgencias. O sea, esto realmente requiere una participación de muchos entes para poder tomar decisiones y definir los lineamientos bajo los cuales van a reanimar esos pacientes en las instituciones. bueno, una pregunta muy importante. Actualmente tenemos cambios en los protocolos. Sí, Bueno, tenemos nosotros cambios. estamos partiendo de una base, ¿cierto? Estamos partiendo de una base que muchos de aquí conozcan soporte vital básico y avanzado, porque ya estamos hablando de, digamos que un escalón un poco más alto, si no nos Ajá. podemos detener en las bases, pero pues las bases de soporte vital básico y avanzado. ¿Han habido algunos cambios en los protocolos al momento o seguimos las mismas guías de la A?
No, sí hay algunos cambios, sí hay algunos cambios con respecto al protocolo. Vamos a partir de otra premisa y es que la persona que entra a reanimar ese paciente ya tiene todo su equipo de protección personal. Sí, Independiente del tiempo que tarde la preparación, que por eso les digo, esta dinámica de la pandemia nos permite prepararnos. ¿Cuánto tiempo se demora usted poniéndose el traje o poniéndose lo básico que necesita para reanimar el paciente? Eso es algo que tienen que entrenar deliberadamente en las instituciones y que si ustedes allá donde están en sus servicios todavía no lo han entrenado, lo deben entrenar para tener en cuenta cuánto tiempo se demoran en hacer eso. Entonces estamos partiendo de que ese personal tiene todo lo que necesita para reanimar un paciente, incluyendo ojalá cámara de intubación o HUD de ventilación, que sería como lo ideal. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues recuerden que antes, desde el abordaje inicial, estaba el verificar la condición clínica del paciente, hacíamos miro, escucho y siento. Eso en algún momento las guías lo sacaron, pero volvieron a reincorporarse nuevamente para las 2010, ya desde las 2010 lo volvemos a tener. Esto cambia, en los pacientes COVID no hacemos miro, escucho y siento, únicamente hacemos detección del pulso carotídeo. ujú, Si tenemos duda, ya con todos los implementos, iniciamos las compresiones torácicas. Ahora, en el paciente extrahospitalario, esto también cambia. Ya no hacemos miro, escucho y siento. Lo ideal sea que yo tenga algo con que cubrir la boca del paciente, la vía aérea del paciente, mientras que inicio compresiones torácicas y llamo para tener ayuda. Eso ha cambiado en el protocolo, porque antes, digamos que, si bien las guías nunca han obligado a dar ventilaciones y compresiones, pues sí, sí sigue claro de que las compresiones son la maniobra más importante del hecho del acto de la reanimación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde el inicio ha cambiado. Si está ya en el área intrahospitalaria, entonces el primer paso será definir, ¿es reanimable o no es reanimable? Eso es algo. Y desde muchas sociedades de reanimación, ese es el primer nivel, la primera recomendación que hacen, evaluar si el paciente es o no es reanimable. Entonces, esto también se mete dentro del algoritmo porque es una decisión que hay que tomar en el proceso. sí. En cuanto a estos pacientes que definitivamente vamos a decidir reanimar, eh, rápidamente el enfoque es a mirar comorbilidades, ¿cierto? Edad y comorbilidades, porque Así son es. de los principales limitantes que tenemos hoy en día. Ujú. Digamos que estos días, gracias a pues muchos factores, las unidades de cuidado intensivo, los servicios de urgencia, los servicios de hospitalización han bajado su ocupación, ¿sí? Entonces yo siempre lo he dicho estos días y a mis compañeros lo hablamos en las entregas de turno, siempre decimos la tensa calma, porque definitivamente lo estamos viviendo así, ¿cierto? Así es. Digamos que si actualmente llega un paciente donde tenemos 3 o 4 pacientes en la unidad de cuidado intensivo, pues vamos a ser un poco más permisivos. Pero tan pronto ya estemos a un nivel desbordados, indudablemente ahí sí la edad y las comorbilidades entran a tener un factor importante. Así es, eso es importantísimo. Actualmente no. O sea, queremos hacer énfasis en eso. Si hay disponibilidad de cama en la unidad de cuidado intensivo, no vamos a limitar esfuerzos. Vamos a trabajar por todos los pacientes como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho. Pero tan pronto estemos ya desbordados y colapsados o a punto de llegar ya al colapso, indudablemente en ese momento sí hay que definir a qué paciente sí y a qué paciente no, ¿sí? Así es. Eh, Dentro de lo que nos decía Diana, indudablemente seguimos haciendo mucho énfasis primero en la protección, ¿sí? Básico, Acordémonos fundamental, fundamental. que la reanimación es de las cosas que se ha dicho que es la que más genera aerosoles, ¿cierto? Ujú. Junto con la intubación, la reanimación, la aspiración del tubo endotraqueal, la realización de una fibrobroncoscopia, es donde hoy en día se están contagiando los médicos, los terapeutas, los enfermeros, ¿sí? Entonces, por Así es. esto, o sea, la reanimación es un escenario de alta aerosolización. Si ustedes no tienen el equipo de bioseguridad, el equipo de bioprotección, se van a infectar y se van a contaminar, ¿sí? Así Los es. algoritmos siguen de ahí para abajo, pero empiezan desde el tiempo, tómese usted el tiempo para vestirse, para organizarse, para ponerse todo su traje y ahí sí empiece reanimación. Eh,
también algo importante, ¿ha cambiado en algo el momento de intubación? Sabemos que el mejor momento de intubación en un paciente convencional es del minuto 4 al minuto 10. ¿En estos Así es. pacientes tenemos alguna prioridad o qué vamos a hacer? Claramente, la característica hipoxémica del paro cardiorrespiratorio en los pacientes COVID, pues nos induce que, digamos, una presión mayor a asegurar la vía aérea. Sin embargo, pues aquí tenemos en cuenta que yo tempranamente tengo que evaluar el aseguramiento de la vía aérea, pero también depende mucho del ritmo que hizo el paciente. Entonces, digamos que el algoritmo ha cambiado en términos de ya no miro, escucho y siento, solo verifico pulso. Después de eso, yo tengo que determinar qué ritmo tiene el paciente, si es un ritmo desfibrilable o es un ritmo no desfibrilable. Y, por ejemplo, en los ritmos desfibrilables, yo podría aún, si ya tengo todo el equipo de protección, yo podría iniciar desfibrilando si todavía no tengo todo el equipo para las compresiones. Si no, yo puedo iniciar compresiones y desfibrilar. En esos pacientes yo podría esperar en teoría un posible retorno a la circulación espontánea. Si hizo una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular que todavía se ve con un trazo grueso, pues yo podría esperar que el paciente pueda retornar a la circulación espontánea y quizá no retrasar, pero no tomar de inmediato la decisión de intubar el paciente. Seguimos yo pensaría que en la misma dinámica de que paro cardiorrespiratorio no siempre es igual a tubo orotraqueal. Ahora, en los pacientes en donde son ritmos no desfibrilables, que dentro de las estadísticas que tenemos son la mayoría de los pacientes que han hecho parada cardiorrespiratoria en COVID han sido ritmos no desfibrilables. Entonces, en ese caso, como en los no desfibrilables antes del COVID, pues será una prioridad asegurar la vía aérea. Sí, y en estos momentos el asegurar la vía aérea, en usted poner un tubo en la tráquea y clampearlo o ponerle un filtro EPA, ¿cierto? Y empezar ventilación es la prioridad, ¿sí? Es Es la lo que prioridad. Y hay minimiza que, el riesgo, sí, dime. y hay que detener las compresiones. Antes de la estrategia COVID, digamos que, Eso es bueno, hay una importante, sí. premisa fundamental y es que el primer intento de intubación debe ser el único y el mejor. Por eso es muy importante que se entrenen en vía aérea. Si no están entrenados, busquen cursos de vía aérea en donde van a encontrar aprendizaje a través de simulación clínica que les va a permitir alcanzar una curva de entrenamiento, digamos, de manera más fácil si no la tienen. Y lo que cambia es que hay que dejar intubar al más experto. Y aparte de dejar intubar al más experto, es que debo parar las compresiones torácicas. Antes, alguien experto podíamos intubar mientras que la otra persona estaba haciendo compresiones. Ujú. Ahora, así lo puede hacer y sea muy bueno en vía aérea y el más del más en vía aérea, debe esperar a que paren las compresiones para él poder ingresar a la vía aérea. Sobre todo que hay una gran limitante, se lo digo por experiencia ya propia. Intubar con todo el equipo de protección es muy difícil, Muy difícil. porque definitivamente eso le impone a uno un trabajo extra, ¿sí? Ujú. Y un entrenamiento extra. Por eso la Así es. recomendación actual es que intube el más experto, ¿sí? Ujú. Intube el más experto. Intubar uno con monogafas, con careta, con monotraje, con bata, con si tienen la cápsula esta que hemos visto tantos videos, definitivamente la intubación se complica mucho. Así Por eso es. la recomendación ahorita es utilizar video, laringoscopio, en estos pacientes Sí, eso que son sería lo más o ideal. menos Pero pues programados. digamos, el Pero recurso es muy escaso en ese sentido. Y coincido contigo, yo intubé una paciente la semana pasada y wow, o sea, mi conclusión es, esto todavía no lo hemos podido inventar. Se te empañan las gafas, sientes muchísimo calor dentro del traje. Bueno, son muchas condiciones y creo que para esto no son solo habilidades técnicas, son también habilidades no técnicas, saberse comunicar, saber observar la situación, saber hacer control incluso de las propias emociones y las propias incomodidades que uno está sintiendo en ese momento. Todo a favor del paciente, pero también a favor de uno y a favor de hacer el procedimiento lo más seguro posible para ambos. Entonces, en la intubación no solo es dejar al más experto, sino que también en esto, Oscar, lo estuvimos haciendo hace 2 semanas, entrenando con los médicos y con los especialistas de la unidad, ese porque es uno el punto pensaría clave. que es que nosotros intubamos mucho, tenemos cursos de vía aérea, somos buenos gestionadores de la vía aérea, pero la realidad es que cuando tú estás en la cámara con todo el traje, con todo,
finalmente no es tan fácil. Aún con videolaringoscopia es complejo porque son dos pantallas que tú tienes, la careta más la máscara, más la pantalla más digamos, la pantalla que hace la cámara, el HUD de intubación, para tú ver desde ahí el videolaringo, incluso uno tiene dificultad para verlo. Entonces, creo que que en esto, como en todo, la respuesta es hay que entrenarse, hay que hacer esto en frío para que cuando nos llegue el momento de hacerlo, lo podamos hacer mucho mejor, mucho mejor. Este es el mensaje que queremos dar. Estos días donde estamos viviendo la tensa calma no es para aprovecharnos y no hacer nada, es para aprovechar y hacer simulación. Precisamente hoy le subía en los historiales que el doctor David Plata, infectólogo de la Santa Fe, estaba mostrando cómo estaban haciendo simulación en su clínica, ¿cierto? O sea, en estos momentos todos debemos estar es en fase de preparación. Y dentro de la fase de preparación es esto, ¿cierto? Ponernos los vestidos, hacer simulación y tratar de intubar con todo este equipaje, ¿sí? Nos preguntan si está en primer nivel y si el paciente es sospechoso, pero no tengo equipo de protección, ¿qué vamos a hacer? No se reanima, es un paciente que no se puede reanimar. Bajo ninguna causa podemos ser la segunda víctima. Y ningún equipo debería estar sujeto a que su líder lo lleve a un escenario de ese tipo. Obviamente yo entiendo que aquí vienen las condiciones, las consideraciones éticas y que me han hecho muchísimas preguntas acerca de esto en este tiempo. Y es bueno, pero si el que entra ahí es un familiar, si el que entra ahí es, cierto, pienso que en este momento lo que uno debe considerar es que no es cambiar una vida por otra, es entender que el recurso humano en salud no solo es escaso, sino que es un recurso preciado. El recurso humano en salud que está entrenado es un recurso que hay que cuidar y por esta razón no podemos exponernos de manera ni siquiera heroica, yo pensaría que suicida, a tratar de salvar a un paciente o de hacer maniobras por un paciente cuando eso va a implicar que yo comprometa mi vida y la vida de mi equipo. Entonces, en ese paciente que llega y en el que no tengo no tengo completo, porque no es incompleto, si no tengo completo mi equipo de protección personal, ese paciente de entrada es no reanimable. Bueno, nuevamente, estamos en primer nivel. Estamos dando 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Cómo vamos a ventilar ese paciente entonces? Bueno, si estamos en primer nivel, entonces lo ideal es que en el proceso de preparación de las instituciones, pues ellos ya cuenten con los filtros que adaptamos a los dispositivos bolsa máscara. En ese caso, lo más correcto es que dentro del equipo de protección personal, pues también estén las cámaras. Si yo ya estoy reanimando a este paciente 32, pues utilizo el dispositivo bolsa máscara con el filtro y luego aseguro la vía aérea y ya conecto al paciente pues a un ventilador. ¿Cuál es la situación aquí? Recibir el paciente? Pues irme con un dispositivo bolsa máscara, dándole ambo al paciente, sin una cámara, sin la protección, pues creo que es un riesgo de exposición muy alto para el personal que está manipulando a este paciente. Bueno, yo les voy a mostrar un corto video más o menos en las situaciones ideales, cómo deberíamos manejar la vía aérea de un paciente COVID-19, ¿sí? Entonces, aquí contamos con una cápsula. Esta cápsula es una de las que donó Mave, ¿cierto? Entonces, ahí estamos manipulando la vía aérea del paciente, ¿sí? Mire que todos tienen gafas, tienen su N95, tienen sus caretas, ¿sí? No debe ser lo ideal, debe ser lo básico para uno manejar la vía aérea del paciente, ¿sí? Uno muchas veces habla desde lo ideal, pero no es lo ideal, es lo que hoy todos ustedes deben estar haciendo, ¿sí? No es lo ideal, volvemos a hacer énfasis en esto, no es lo ideal, es lo que todos deben estar haciendo en estos momentos. Bueno, eh, voy a ver si encuentro por aquí más o menos una imagen donde nos muestre el filtro que debe tener la máscara en el momento de la intubación, ¿sí? Voy a buscar si de pronto tengo alguna imagen aquí reciente
que nos ayude de pronto a esto, no, no la tengo desafortunadamente. Bueno, Diana, continuemos pues. Bueno, yo no sé si Qué pena ahí el si paréntesis. respondamos de pronto un poquito de preguntas que nos están haciendo acá. Bueno, nos preguntan acerca del uso de dispositivos supraglóticos en primer nivel. Nosotros en tercer nivel no contemplamos el uso de dispositivos supraglóticos por el riesgo de aerosolización que tienen y porque la generación de máscaras laríngeas que tenemos, con las que contamos, pues finalmente no son una generación avanzada de máscaras laríngeas. En un momento en donde optimizar el recurso es tan importante, pues creería yo que una inversión en máscaras laríngeas de más alta generación quizá no sea tan adecuado. Entonces, definitivamente los dispositivos supraglóticos quedarán reservados para los primeros niveles de atención en aquellos pacientes en donde el personal no se siente en la capacidad o no logra finalmente acceder a la vía aérea. Yo me quedaría mejor con la primera, con el médico juicioso que toma la decisión de decir, bueno, yo no soy un experto en vía aérea y uso un dispositivo supraglótico mientras llego, si está Ujú. cerca, que con el que intenta y finalmente como último recurso pues decide la máscara laríngea. Porque recuerden que la sobrevida disminuye de un 9 a un 10% por cada intento de intubación y eso es algo real y eso es algo que hay que tener muy en cuenta para todos los que estén en los primeros niveles y yo creo que también para darles esta tranquilidad, Oscar. Yo no sé si cuando tú saliste de la universidad sabías intubar a la perfección. Cuéntame tu experiencia a ver si es parecida a la mía. Yo, No, entonces, eh, esto suele ser un momento de esos en los que uno se enfrenta a la vida de una manera y la vida como que lo mira a uno también y le dice, venga, usted no está entrenado para esto, no está. mire, por eso precisamente yo quise invitar hoy a la doctora Diana, porque la doctora Diana siempre me aterriza a mí al manejo en primer nivel, ¿sí? Desafortunadamente, aún uno tiene una memoria muy selectiva y se le van olvidando cómo fueron sus experiencias previas. Yo le confieso, cuando yo empecé mi rural, yo no había intubado el primer paciente. No había intubado nunca en mi vida. Y en ese tiempo ni los cursos de reanimación, yo soy un poquito, bueno, soy un poquito más viejito que la doctora Diana. Eh, en ese tiempo no habían cursos de reanimación, en ese tiempo era muy poquito el énfasis que se hacía en el manejo de la vía aérea, el anestesiólogo era el que hacía estos procedimientos, pero era muy poca la experiencia de nosotros. Entonces, desafortunadamente, uno aprende sobre la marcha, ¿sí? En primer nivel, obviamente, cada cuánto se le puede presentar a un paciente en falla respiratoria, muy lejano, ¿cierto? Entonces, por eso el llamado siempre es a que se actualicen, el llamado siempre es a que hagan cursos de reanimación, ¿sí? Con simulación Y clínica de alta con fidelidad. simulación clínica de alta fidelidad, que hoy en día tenemos el recurso, ¿sí? Yo Así hacía es. mucho énfasis hay un dicho popular, ¿cierto? Que dice que echando a perder se aprende, ¿cierto? En medicina eso no debe aplicar. Hoy en día eso no aplica para nosotros, ¿sí? O sea, no echando a perder, entonces se murió el paciente y para el próximo mejor o no. Entonces, definitivamente la simulación de alta fidelidad hoy en día nos da las herramientas suficientes para poder afrontar este tipo de situaciones ya con más calma, más tranquilidad y en un ambiente controlado, reproduciendo con mucha fidelidad el escenario. Cuando uno lo vive ya en la vida real, pues definitivamente es muy distinto. Así es. Aquí ustedes están viendo en la imagen lo que es la bolsa, después de la bolsa de ventilación hay un dispositivo circular que tiene una cintica verde, ese es el filtro, ¿sí? Ese es Ujú. el filtro que ustedes ven ahí, ¿sí? Ahí ya el paciente está intubado, ¿sí? Mire el personal de salud cómo está ahí. O sea, esto vuelvo y le repito, no es lo ideal, es lo que siempre se debe hacer, ¿cierto? Ujú. Tienen bata, tienen gafas, tienen máscara, ya el paciente está intubado y el tubo tiene un filtro, el AMBU tiene un filtro. Si todavía no hemos intubado el paciente, ese filtro lo vamos a conectar a la máscara. Él empata común y corriente a la máscara, ¿sí? Esos filtros, yo les quiero decir, el valor de un filtro de esos es como 4.000, 5.000 pesos. Entonces, Ujú. definitivamente los que estén en primer nivel, o sea, deben alarmar a sus líderes, Así a es. sus directores médicos, a que definitivamente tengan dos, tres filtros de esto, ¿sí? 12.000 pesos, eso no le quita ni enriquece ni empobrece a nadie en los tiempos de COVID, ¿sí?
Entonces, definitivamente es una estrategia que va a minimizar el riesgo de aerosolización, ¿sí? Y que es muy barata, ¿sí? Son los filtros que se están utilizando. Estos filtros se conectan ya al ventilador y ya se empieza la ventilación convencional, ¿sí? Pero Así son es. filtros que filtran más del 99% del gas expirado, ¿sí? Entonces son filtros supremamente efectivos y eficaces para esta medida, ¿sí? Y digamos, Oscar, que Eh, la eficacia es mucho más que un solo dispositivo. La eficacia es una estrategia. La eficacia es un modelo, un resultado de un modelo mental, la seguridad y la eficacia. ¿A través de qué? Pues el filtro como si solo, pues no va a hacer su trabajo si yo no tengo y mi equipo no tiene todos los elementos de protección personal y si yo no desarrollo una técnica adecuada al momento de intubación del paciente, que es otra cosa pues que hay que tener en cuenta. La intubación del paciente COVID tiene un protocolo diferente que hace y que precisamente permite que el procedimiento sea más seguro. Entonces creo que un solo dispositivo como tal no brinda ninguna seguridad. La eficacia está en que todos usemos todo lo que necesitamos. bueno, vayamos haciendo un resumen de lo que llevamos al momento entonces, doctora Diana. Bueno, como resumen entonces, recordar que el protocolo COVID no inicia con miro, escucho y siento, únicamente hacemos búsqueda del pulso carotídeo. Después de detectar esto, y obviamente estamos hablando que ya tenemos todos los elementos de protección personal, demore el tiempo que demore. Hay que ser rápidos en esto, hay que ser diligentes en esto, eficientes en esto, para eso está el entrenamiento previo. Pero una vez detecto el paro, entonces inician las compresiones torácicas y la identificación del ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, haremos la desfibrilación. Si es no desfibrilable, continuaremos con las compresiones y ese será el momento en el que definiremos el aseguramiento de la vía aérea, si el paciente requiere o no aseguramiento de la vía aérea. Luego de asegurar la vía aérea, bueno, y aquí hay un punto, perdón que me devuelva, y es la cantidad de personal. Antes, nuestro esquema ideal de reanimación era de 6 personas. Ahora, incluso con 3 o 4 personas cuando tengo el apoyo de terapia respiratoria, es que debo entrar a reanimar el paciente, porque debe ser una cantidad limitada de personas la que se exponga al Sí, paciente. hagamos énfasis también en eso, por favor, porque es un punto de resaltar y que, por favor, todos tomen lápiz y anoten cuántas personas deben estar en un código, ¿sí? Así es. Esto también toca entrenarlo y nosotros de hecho en la unidad lo hicimos porque estamos acostumbrados a trabajar con otro número de personas. Entonces, recuerden que aquí será la persona que está en vía aérea, la persona que Uno, está en una persona en vía aérea, una persona en compresiones y una persona en medicamentos y en terapia eléctrica. Esa tres persona, personas, entonces vamos tres a tener personas, tres. ahí vamos, tres personas. Ahora, esto para los primeros niveles, pues bueno, es bien porque, digamos, cuentan con ese personal, pero estos deben cuidarlo sobre todo los niveles más altos en donde podrían caer en el error de incorporar más personas al equipo y deben limitar realmente el número de personas que vayan a estar en la reanimación y que obviamente sean los más entrenados. Entonces, enfatizar en eso. Conectar el tubo, una vez decidido el aseguramiento de la vía aérea bajo la técnica, pinzando el tubo, conectando el filtro, debo conectar una vez intubo el paciente al ventilador con filtro. Después de eso, reinicio las compresiones torácicas por 2 minutos. En ese momento se supone que yo ya tengo un acceso intravascular y actuaré según el protocolo. Para ritmos desfibrilables, a los 2 minutos, pulso, ritmo y cambio de reanimador si logran alternar entre el de medicamentos o terapia eléctrica o el que está haciendo compresiones. Si es desfibrilable, desfibrilo. Si sigue la reanimación por 2 minutos, con esa segunda desfibrilación, perdón, inician las adrenalinas, tal como está el protocolo igual. Y si ya es ritmos no desfibrilables, entonces será una prioridad identificar las causas reversibles del paro con las H y las T. Todo esto de manera temprana. Digamos que de ahí para abajo el protocolo no cambia, ya no cambia más. Bueno, Ahora, aquí nos... en cuanto al tiempo, entonces, en cuanto al tiempo, si yo ya decidí reanimar a este paciente y si ya decidí asegurarle la vía aérea y si yo veo que voy por la tercera desfibrilación y el paciente sigue sin salir, es el momento de evaluar riesgo-beneficio si estoy haciendo realmente, de volver a hacer 10 segundos para 10 minutos, de volver a reevaluar la situación y decir, bueno, lo que estamos haciendo
va a salir bien o definitivamente podemos abandonar las maniobras. Bueno, aquí hay dos puntos que quiero resaltar porque aquí la audiencia nos ayuda a contestar ahí, nos hacen preguntas y Sí, muchos se van sí, contestando ahí por en el ahí chat. veo varias Entonces, personas, sí. Mente Deportiva nos dice que es fundamental estar vestidos para todo el proceso de reanimación, Me ¿cierto? encanta ese Eh, comentario. de, Además que antes había dicho que hay que hacer simulación clínica de alta fidelidad y eso es importantísimo. sí, este man es un anestesiólogo, él está enfocado. Eh, bueno, entonces, importante estar siempre vestidos y vamos a ser polifacéticos, ¿cierto? Entre menos personal se involucre en la reanimación, menos exposición va a tener su personal. Usted como líder en reanimación debe cuidar a su personal. Usted como líder los debe cuidar. Ujú. Entonces aquí Nos Tilicio nos pregun- dice que en la clínica de él es muy difícil reanimar con 3 personas. Entonces, definitivamente a uno la optimización del recurso únicamente uno la ve cuando han hecho simulación y han hecho cursos de reanimación, ¿sí? Entonces, uno debe ser muy enfático. No solo por ser instructor, yo me la paso en este cuento hablando de reanimación, enfatizando, mirando que siempre haya un tablero de reanimación, ¿sí? Digamos que son elementos, no solo por instructor, sino que definitivamente eso me ha facilitado a mí la vida para poder actuar en Así es. situaciones de estrés, ¿sí? Entonces yo siempre digo, médico que enseña, aprende 2 veces. Aprende usted, obviamente porque su conocimiento se consolida, pero las demás personas también aprenden y le van a agradecer mucho. Entonces siempre hay que hacer énfasis y practicar, no esperar la emergencia. Ahora, herramientas como estas permiten que uno, bueno, tome nota, diseñe un protocolo de atención y lo socialice con su propio equipo. O sea, esto es algo que hay que, como tú dices, bueno, generar muchos profes en muchos lugares. Si usted está en primer nivel y su equipo no está entrenado, pues podemos tener dos escenarios. O me quejo de que mi equipo no está entrenado o tomo la decisión de estudiar juicioso y entrenarlos. Porque finalmente si mi decisión va a ser estar ahí, pues necesito garantizar que ese equipo funcione lo mejor posible. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, Oscar, y es que aquí es donde cobran realmente importancia el diseño de equipos de alto rendimiento. Ya no hablamos de equipos de reanimación, hablamos de equipos de alto rendimiento y esos equipos de alto rendimiento estudian juntos, se entrenan juntos, trabajan juntos, son personas que todo el tiempo, digamos, están pensando en una estrategia que permita que el equipo funcione mejor. Entonces, y creo que esto para las instituciones es fundamental, porque no es solo aprender guías, no es solo protocolos, son también un entrenamiento entre habilidades técnicas y no técnicas para uno lograr diseñar equipos de alto rendimiento que definitivamente marcan un panorama muy distinto en la atención en salud. Y en el momento en que nosotros lo pensemos de esa forma, y que quizá extendamos la dinámica, por ejemplo, del trabajo en cuidado intensivo, la extendamos a todas las áreas hospitalarias, va a ser muchísimo más seguro para todos los pacientes. Indudablemente, nosotros no podemos pretender que porque no tenemos este escenario, ¿cierto? 10 pacientes ventilados en secuencia, todo el equipo de bioprotección, no vamos a hacer las cosas como se deben hacer, no. Uh -huh. Hoy en día, pues todos los protocolos, todos los libros de reanimación están gratis o no gratis, pues hay que pagar por ellos, pero ya alguien pagó y alguien hizo la buena acción, o no sé si es buena acción, pero distribuyó el material que a él le costó gratis, entonces todos tenemos acceso a Así las es, guías, a los protocolos, a las formas, entonces no debe haber pretexto para esto, ¿sí? No así es. debe haber pretexto y todos debemos ponernos la camiseta y empezar a instruir su equipo. No podemos ser nosotros críticos de lo que no sabemos, ¿sí? O sea, yo sé que la reanimación es un escenario muy estresante, pero para mí hace mucho tiempo dejó de ser estresante, ¿sí? Hace mucho tiempo. Y un escenario de reanimación, yo hago las cosas pausado, calmado, el tiempo me da para hacerlo adecuadamente, para mirar todo el aspecto, todos los roles, pero únicamente esto me lo ha permitido, yo se los digo así, es la simulación, ni siquiera los casos que he tenido, la simulación.
y estar en 1, 2, 3, 4, 5, mejor dicho, todo curso de reanimación que me invitan, allá voy, ¿sí? Así es, Es precisamente por eso, porque es más el valor para uno que, bueno, uno enseña, pero uno realmente aprende muchísimo. así es. Eh, Me preguntaban aquí, y quiero hacer esta anotación. Adriana ha sido una de las estudiantes de todos estos días que nos ha acompañado en todos los live. Y ella nos dice que la preoxigenación se puede hacer con máscara reservorio. Con máscara de no reinhalación, sí. Con Sí. máscara de no reinhalación, sí. Lo que pasa es que también notamos en algunos lugares en donde la máscara de no reinhalación, hay unas que tienen unas aberturas, unas pequeñas aberturas. Entonces tiene que ser con máscara de no reinhalación de la que es sellada completamente. Ujú. Se Muy puede hacer. importante No es lo ideal, pero se puede hacer. ese punto. Oscar, Bueno, pues hay ya, una pregunta que yo quisiera, no quisiera claro, como que dale. la dejáramos y es, ¿qué hacer con la reanimación en prono? Esto ya es de otro nivel, pero cuando tú tienes un paciente, si reanimar a un paciente sin COVID es complejo y reanimar a un paciente con COVID suele ser más complejo. No me ha tocado todavía, pero no me imagino lo que sería reanimar a un paciente con COVID en prono. Aquí hay varias cosas, y es que, primero, si el paciente ya está pronado, es porque su condición es muy grave y muy crítica. O sea que ese contexto de lo reanimo o no lo reanimo, hay que apropiarlo muy bien en este momento y tomar una decisión como equipo. No tomen estas decisiones solos. Reúnan a su equipo y tomen las decisiones para ese paciente. Ojalá anticipadamente. Ojalá cada persona que llegara a su turno dijera, bueno, si este paciente hace paro, ¿lo reanimo o no lo reanimo? Eso deberíamos hacer con todos los pacientes que tenemos en condición crítica en la unidad. Pero entonces la recomendación del paciente en prono es que si aún yo decido reanimar el paciente, entonces lo que hago es que reanimo, si es fácil y si tienen un protocolo de pronar el paciente, he visto dos protocolos, no sé si te envié uno de ellos en donde uno prona y pone en supino otra vez el paciente de una manera muy fácil, que es un protocolo de unos españoles. Podría intentar volver a supino el paciente, pero si no, yo tengo que reanimar el paciente en prono, es decir, hacer compresiones torácicas con el paciente en prono. Aún así, no lo pueda voltear a supino. ¿Eso sobre qué lo hacemos? Normalmente lo hacemos sobre T7, de entre T7 y T10, de manera convencional. Si es un ritmo desfibrilable, entonces pues pondré las palas en la ubicación al contrario pues de cómo está el paciente, y el resto del protocolo sigue igual. Ahora, ¿en qué hay que enfatizar? Que si el paciente ya está pronado es porque estamos en PAFIs muy deterioradas, con un trastorno moderado, casi severo o severo de la oxigenación, y que este paciente quizá, dependiendo del ritmo que haga, pues va a tener una condición que no va a generar un buen pronóstico para ese paciente. Creería yo que el punto quizás son los ritmos desfibrilables. Un paciente que haga una Bueno, TB, por ejemplo. llegó el momento de despedirnos. Desafortunadamente, los temas que nos apasionamos nos sentamos en la palabra No, y se podríamos nos va a quedarnos cerrar este live. aquí muchas Se nos horas. va a cerrar este live. Yo quiero terminar este live pues haciéndole la invitación que todas las noches les hago. Por favor, si este contenido ha sido relevante para ustedes, envíeselo a 2, 3 personas que ustedes consideren que lo van a necesitar. No sean Así es, egoístas, no se queden con el conocimiento ustedes. Por favor, ayúdenos también a nosotros a que este mensaje llegue muy, muy, muy lejos. Bueno, así es. Diana Oscar, tenía un una abrazo. preocupación anoche de que no íbamos a tener un público número adecuado. Yo le dije, Diana, le garantizo que ya tenemos 600 estudiantes muy juiciosos que todas estas noches nos han acompañado y reflejo de esto es que el número siempre estuvo por encima de 600. Qué Entonces, dicho. el momento de Muchísimas gracias. despedirnos de todos. Chao, chao. Muchas Gracias a ti gracias, por la doctora Diana, invitación y por gracias a todos acompañarnos. por este tiempo. Chao. Chao. Buenas noches. Descansen.